Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu entregó una carta que ha dejado a todos sin palabras. Una carta escrita por ella misma, con su puño y letra, dirigida a Halil İbrahim Ceylan en el día de su cumpleaños. Pero esto no fue un simple mensaje de feliz cumpleaños. Fue una confesión directa, emotiva y cargada de sentimientos que parecían enterrados desde hace tiempo. Lo tuve en mis manos durante semanas. No sabía si dártela o quemarla, dice Esla en uno de los párrafos de la carta, según fuentes cercanas. La entrega ocurrió en un lugar inesperado, fuera del set de grabación de un nuevo proyecto. Halil, sorprendido por la visita de Esla, salió al encuentro sin saber que se enfrentaría a una de las escenas más intensas de su vida personal. «Solo quiero que sepas que nunca dejaste de estar aquí», le dijo ella, señalando su corazón, mientras le extendía el sobre cerrado con su nombre escrito en tinta negra. Halil, visiblemente conmovido, tardó unos segundos en reaccionar. «Pensé que nunca volvería a verte así, tan cerca, tan sincera», respondió con voz temblorosa. La carta contenía fragmentos que muchos considerarían una declaración de amor. «Me perdí en el ruido de todo lo que no dijimos. Esta es mi forma de volver a hablarte sin miedo», escribió Esla. Fuentes presentes comentaron que Halil no abrió la carta de inmediato. Se la guardó en el bolsillo, miró a Esla por unos segundos y simplemente dijo, «Gracias por venir. Esto significa más de lo que imaginas». Desde ese momento, los rumores no han parado. ¿Significa esto una reconciliación? ¿Es esta carta el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas? Los fans han llenado las redes sociales con mensajes como, «Esla siempre tuvo una manera especial de llegar al corazón de Halil», o «Esto no es solo una carta, es una segunda oportunidad disfrazada». Testigos cercanos aseguran que, tras recibir la carta, Halil canceló una reunión importante y se retiró a su casa sin dar explicaciones. Un amigo del actor comentó, «No habló durante todo el trayecto. Solo apretaba el sobre contra su pecho. Nunca lo vi así». En medio del revuelo, Esla fue captada por las cámaras saliendo del lugar en un auto privado, con una expresión mezcla de alivio y tristeza. Una periodista logró acercarse a ella y preguntarle si esperaba una respuesta. «No escribí para recibir algo a cambio. Escribí para sanar, para cerrar heridas, o quizá para abrir nuevas puertas, no lo sé», dijo con sinceridad. Los seguidores más fieles de la expareja no han dejado de especular. Algunos afirman que ya hubo un encuentro posterior en privado. Otros aseguran que Halil fue visto con la misma chaqueta que llevó aquel día, como una especie de señal o recuerdo. Horas después del encuentro, una historia sin palabras comenzó a escribirse en los gestos, en los silencios, en los pequeños detalles que solo quienes han amado profundamente pueden percibir. En su cuenta de redes sociales, Halil compartió una imagen sencilla, una taza de café al lado de una hoja en blanco y una pluma antigua. Sin texto, sin explicación. Pero para quienes conocen la historia, fue suficiente para despertar la esperanza. Los seguidores comenzaron a analizar cada detalle. «Esa taza es la misma que usaban en sus descansos entre escenas», comentó una fan. «La pluma, estoy segura que fue un regalo de Esla en su primer aniversario», escribió otra. El simbolismo era claro, Halil estaba procesando algo, tal vez escribiendo una respuesta. Al día siguiente, una noticia sacudió aún más a los fanáticos: Halil no asistió al rodaje de un comercial programado. Su equipo confirmó que se encontraba en un descanso personal. Mientras tanto, Esla fue vista entrando sola a una cafetería en Katki, mirando su teléfono con frecuencia, como si esperara una señal. Él siempre fue más lento para responder con palabras, pero cuando lo hacía, era desde el alma, comentó una amiga cercana a la actriz. Y esa frase se volvió viral. Por su parte, el círculo íntimo de Halil filtró una información que nadie esperaba: el actor pasó esa noche en su casa de campo, en soledad, con la carta todavía sin abrir sobre la mesa. No quería leerla por impulso.
Quería hacerlo cuando mi corazón estuviera listo, habría dicho a un confidente. La tensión emocional llegó a tal punto que incluso algunos colegas del medio empezaron a pronunciarse. Una actriz con la que ambos trabajaron en el pasado escribió en redes, a veces el amor necesita silencio para volver a florecer. Y si hay algo que ellos tienen, es una raíz que nunca murió. 48 horas después del encuentro, Esla subió una historia en Instagram, una imagen borrosa de una playa al atardecer, acompañada de la frase donde empezó todo. Los fans más atentos identificaron rápidamente el lugar, era la misma playa donde se tomaron su primera foto pública como pareja, años atrás. ¿Nostalgia o señal? Todo apuntaba a que algo se estaba moviendo por debajo de la superficie. Finalmente, el domingo en la noche, Alil apareció en una transmisión en vivo durante una entrevista con un canal digital. Cuando le preguntaron si había algo que quisiera decirle a alguien especial, hizo una pausa larga, bajó la mirada, y luego dijo: algunas cartas no se leen con los ojos, sino con la memoria. Y hay memorias que uno guarda porque no quiere perderse de nuevo. El presentador intentó cambiar de tema, pero el público ya había entendido, la carta fue leída. Y algo se había despertado. Minutos después, Esla reaccionó publicando un texto en sus redes, entonces aún recuerdas. 4 palabras que desataron una tormenta de emociones entre sus seguidores. Desde entonces, no se les ha visto juntos públicamente. Pero lo que sí se sabe es que ambos han comenzado a seguirse nuevamente en redes sociales, después de meses de distancia digital. También se descubrió que Alil comenzó a escribir una nueva canción, titulada provisionalmente Lo que no dijimos, lo que muchos creen es una clara referencia a la frase escrita por Esla en su carta. Un técnico de sonido que trabaja con él reveló en anonimato, nunca lo había visto escribir con tanta intensidad. Está como poseído por sus emociones. Dijo que esta canción no es para un álbum, sino para una sola persona. Y así, mientras el público espera una respuesta definitiva, lo que empezó como una simple carta se ha convertido en un viaje emocional, una danza de recuerdos, gestos y palabras no dichas. ¿Volverán a estar juntos? ¿O solo están cerrando un ciclo con dignidad y amor? Por ahora, solo ellos conocen la respuesta. Pero lo que es seguro es que, pase lo que pase, el corazón de sus seguidores late más fuerte cada vez que hay una nueva señal de este amor que se niega a morir. No olviden suscribirse para no perderse la próxima actualización sobre esta historia que sigue escribiéndose en el alma de millones. Hasta el próximo video. Si quieren seguir esta historia y muchas más, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Queremos leer lo que opinan sobre esta emotiva entrega.